Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con una situación que puede ocurrir tanto en el ámbito laboral como personal y que es especialmente dolorosa. Se trata de la humillación, cuando nos sentimos humillados, es decir, cuando alguna persona nos denigra, nos quita valor de alguna forma, nos menosprecia pero en público, ¿eh? No es lo mismo que el rechazo. El rechazo es cuando una persona nos quita valor y la humillación sería cuando esa persona nos quita valor, pero delante de otras personas. Esa es la diferencia con el rechazo. Bueno, hay cierta similitud, pero la humillación tiene ese factor social. Entonces vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando recibimos una humillación o cuando nos sentimos humillados o humilladas. Es un tema complejo, es un tema que realmente ya veréis que tiene muchas maneras de enfocarlo y nos vamos a centrar, eso sí, especialmente en cuando tú estás recibiendo esa humillación. Así que vamos a empezar y hoy empezamos con Mercé y cuéntanos un poco cómo tú ves la gestión emocional cuando estás sufriendo una humillación, un escarnio público, sea del tipo que sea, ¿no? También recordamos que, pues bueno, esto no puede ser o bien por una acción que hayas hecho, por una cosa que no hayas hecho, puede ser por motivos de discriminación de raza, de género, de ideas políticas, de filosofía, de cualquier tipo, ¿no? Es decir, realmente no hay o sea, la humillación realmente abarca cualquier tipo de discriminación. Así que, Mercé, no sé, ¿qué ideas quieres compartir? Sí, bueno, temazo. Mira, ahora estaba pensando que actualmente está muy de moda porque antes se hablaba de la famosa, cuando alguien está acusado de algo y no se sabía si era culpable o inocente, se habla de la pena de telediario, ¿no? Bueno, yo creo que ahora tendría que llamarse la pena de Twitter o, Ujú. o algo así, porque la tele pues casi ni se ve, pero sería la pena de las redes sociales, ¿no? Independientemente de eso, ¿no? Justamente hoy estaba leyendo que en el cerebro se activaban los mismos circuitos neuronales que con el dolor cuando alguien te humilla y te menosprecia, ¿no? Incluso cuando te rechaza, ¿no? Porque tú decías, no es exactamente lo mismo y es verdad, pero muchas veces en la humillación está incluido el rechazo, ¿no? Ujú. ¿Qué Sí. pasa? Que a veces la humillación es sencillamente te rechazo y quiero que se entere todo el mundo para que todo el mundo sepa que no eres digno de mí, ¿no? Ujú. O que no te he dejado entrar o que te echamos de aquí, ¿no? Y fijaos, ¿qué sentís cuando sentís una humillación? No sé si las personas que nos escuchan, nos ven, han sentido humillaciones. Yo las he sentido. Ujú. Algunas porque las he sentido yo, porque ya sabemos cómo nos trabaja la cabeza, sin, sin que haya mediado acción previa de otra persona u otras personas, y otras veces después de que haya mediado esa acción de otras personas, ¿no? Es realmente dolorosa la humillación, es como, bueno, te deja cao, ¿no? Porque además, fijaos que tras una humillación hay como, sobre todo, ¿no? A ver, cada persona es un universo y hay 1000 personas, 1000 reacciones, pero sobre todo dos, ¿no? Una que es la de tocado y hundido, ¿no? Y la otra que es ahora os vais a enterar, ¿no? Y yo lo he dicho más de una vez, cuando humilles a alguien, si es del segundo grupo, corre muy lejos, deja el país, ¿no? Ahora está mal, o sea, ahora no estaría bien humillar a alguien porque, porque muchas veces si esa persona pues no tiene herramientas, a ver, porque está dolida y tiene el derecho a hacer su duelo, ¿no? De todo hacemos un duelo en el fondo. Pero si no tiene herramientas para usar inteligencia emocional, para darse cuenta, para intentar ver cómo le ha tocado eso que ha sentido, gestionarlo emocionalmente, ir a su autoestima, lo más probable es que la única forma que encuentre de salir del pozo y del lodo sea agarrarse a me voy a vengar, ¿no? Y vais a ver lo que pasa y puede que, bueno, que haga de eso
como a Dios pongo por testigo que nunca más van a volver a humillarme. Y eso le dé como una fuerza, incluso crea que le empodera, ¿no? Cuando en el fondo sí, le da energía, ¿no? Le da fuerza, pero ya sabemos que lo que hace es quitarle el foco de ella misma y poner el foco en, bueno, pues en devolverla a los demás, y eso nunca es aconsejable, ¿no? Yo lo que diría, para no enrollarme más en esta primera ronda, es muy duro gestionar la humillación. Para mí es de lo más duro, incluso diría que más que el rechazo, porque el rechazo es, mira, puede que solo te hayas enterado tú y solo te hayas enterado tú y el otro, y con la humillación, pues bueno, sale en Instagram, ¿no? Casi, y hay mucho más, ¿no? Y ha pasado toda la vida, ha pasado incluso las peores pues son en clase, ¿no? Cuando somos pequeños, ante un colectivo en el que pues tú puedes estar trabajando, en el que tú llevas tiempo, y la verdad es que es muy duro, ¿no? Y es un momento, pues siempre lo decimos, para detenerse ahí y aprovechar y ver todas esas emociones que surgen, y sobre todo ver todas las creencias que nos surgen a partir de eso, porque muchas veces no es que, a ver, sí que nos humillan, evidentemente nos humillan, ¿no? Pero muchas veces no es tanto lo que ha pasado como lo que nosotros hemos sentido, porque sentimos esa vergüenza, sentimos que nos señalan con el dedo, y al final la gente luego no se acuerda tanto. La gente le da mucha efervescencia en el momento, pero luego se le pasa, ¿no? Es aquello que cuando quieres que se callen, no se callan, pero luego al cabo de un tiempo ni siquiera se fijan en ti, sobre todo porque cada uno tiene sus problemas, ¿no? Pero hay veces que no es tanto lo que ha sucedido como la historia que tú has montado alrededor, ¿no? Y hay que saber darse cuenta, saber cómo separar el grano de la paja, ir a lo que has sentido, qué creencias, y bueno, luego hablaremos de tips, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que hay que hacer es sentarse y dialogar mucho con uno mismo y escribir. Ante una humillación yo creo que hacen falta ríos de tinta, ¿no? Para soltar todo eso y poder seguir adelante. Pero vaya, es complicado, ¿eh? O sea, yo creo que sería de las cosas más complicadas. A ver, hablo en genérico, ¿no? A lo mejor a alguien no le cuesta y a otra persona muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero para mí creo que es de lo más complicado que hay para gestionar. No sé si Juan Pedro está de acuerdo. Sí, muy de acuerdo. Lo has descrito muy bien, ¿no? No, yo creo. Ahí en la humillación hay un elemento implícito, ¿no? Que es el de la desvalorización, ¿no? De la persona. Pero fíjate, es una desvalorización no sobre un aspecto concreto, ¿no? Sobre que no sabes pues hacer bien cualquier trabajo, ¿no? O cualquier área de tu vida, ¿no? O en los estudios, sino que es una desvalorización general, o sea, está relacionado con la identidad. Es como la vergüenza, ¿no? Es muy, muy general, es muy de una sensación de ser poco adecuado, ¿no? Adecuada, de ser indigno o indigna, y de no merecer nada en absoluto, ¿no? O sea, es como ha dicho Mercé, ¿no? Una emoción muy dolorosa, ¿no? Y que además muy bien activa áreas cerebrales las mismas que las del dolor. O sea que, y claro, es que es un sentimiento general de no valor, de desvalorización total de la persona, ¿no? No es que no sé hacer algo o no soy bueno para, no sé, para las matemáticas o para el deporte, o no. No, es como una desvalorización total, ¿no? Entonces, claro, en el trabajo, ya sea en el trabajo o en situaciones personales, como ha dicho David, pues claro, te destroza, vamos, delante de todo el mundo, ¿no? Delante de otras personas. Es como que los demás han sido testigos, ¿no? De esa inutilidad, ¿no? Tuya, ¿no? De ser una persona inútil para todo, ¿no? Para no servir para nada absolutamente. O sea, bueno, pues, además las heridas son bastante profundas, ¿no? Entonces, Sí, claro, sí. aquí el problema es que
que la humillación ya estaba dentro de uno, ¿no? Cuando a ti te están desvalorizando, en realidad, como explicamos muchas veces, ¿no? En realidad ya tú, una parte de ti, o casi todo de ti, ya cree que no sirves, que ya cree que no tienes valor. O sea, ya había una creencia de poco valor en uno mismo, ¿no? Y entonces, claro, cuando viene alguien, sobre todo si viene alguien, fijaos, si viene alguien que tiene, pues de alguna manera tú le has dado algún poder, ¿no? Autoridad, Alguna, ¿no? sí, como una figura de autoridad, que puede tenerla jerárquicamente, o sea, en el trabajo pues podría ser un superior, ¿no? Jerárquico, o no, o simplemente alguien al que tú le otorgas mayor valía, Eso. ¿no? Que a ti. Claro, por otro lado, no es nada, o sea, es muy fácil otorgar mayor valía a otras personas cuando tú crees que vales poco. ¿Te crees que cualquiera que demuestre un poco de autoestima, aunque sea una autoestima artificial, inflada, ¿no? Como el arroz, pues tú te lo crees y ya crees que está por encima de ti. Entonces tú le otorgas un poder, ¿no? Una autoridad, como dices, David, eh, que si además encima es una persona que sí que tiene una autoridad en el sentido de que es una persona querida o significativa para ti, como puede ser un padre, una madre o un superior, un jefe, ¿no? Una jefa o un educador, un profesor o profesora, pues entonces esto sí que te puede, bueno, dejar unas heridas profundas para muchos años, ¿eh? O de por vida, si no luego afortunadamente se puede trabajar, ¿no? Como sabéis, hay que trabajar principalmente la autoestima, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, uno descubre que cuando tiene valor, pues el que a ti te quiten valor depende también de ti. O sea, ya no. O sea, al final, que alguien opine que tú no tienes valor, pues no deja de ser una opinión de esa persona. Da igual el cargo que tenga y la persona que sea, da igual que sea tu padre o tu madre. Sigue siendo una opinión respecto a ti. Y como opinión, pues tiene la validez de eso, de una opinión, nada más. Como no sé quién decía, ¿no? Que las opiniones son como los ombligos, ¿no? Que todo el mundo tiene una. Pues esto, es la de uno. Entonces uno puede decir lo que quiera, que al final es su opinión respecto a la valía o desvalía de otra persona, ¿no? No sé, David, en esto de la autoridad, ¿no? Que tú te gusta mucho hacer referencia a la palabra autoridad. ¿Qué significa, ¿no? Cuando dices una autoridad, podría significar que tú te has desautorizado a ti mismo, ¿no? A ti Así mismo. es. Has delegado la autoridad, ¿no? En Exacto. otro. Lo has dicho muy bien. Cuando tú delegas el poder de valorarte a otra persona, pues sucede esto, ¿no? Has delegado esa autoridad, esa autoría de darse valor y por lo tanto eres susceptible primero al rechazo y segundo a la humillación, ¿no? Fíjate que la autoridad no solo se le da, a veces se le delega a esa persona, sino también a las otras personas que reciben la información de esa humillación, ¿no? Es decir, el entorno. Y eso también se delega muchas veces inconscientemente. Hay una palabra que tiene mucho que ver con la humillación, que es la dignidad. La dignidad significa el ser digno de amor, ser digno de admiración, ser digno de atención, ser digno, ¿no? Y claro, la dignidad en realidad es inherente al ser, es decir, tú ya eres digno solo por ser, no necesitas ninguna etiqueta, ninguna medalla, ninguna, no sé, ninguna estrellita, ninguna cosa ninguna puntuación que te evalúe, ¿no? El problema es que, bueno, nos hemos acostumbrado a ser evaluados, ya diría ya desde el sistema educativo, siempre somos evaluados, ¿no? Y siempre somos, bueno, evaluación y juicio son palabras que se parecen un poco. Y ese estar juzgado permanentemente siempre esconde un miedo, ¿no? Y el mayor miedo del juicio es ser humillado. Es que yo creo lo peor, ¿no? O sea, la gente teme a la humillación. Mucha gente deja de hacer cosas por miedo a la humillación. Hubo un capítulo que hicimos
que, bueno, puede estar relacionado con este, que fue el del el miedo al ridículo o cómo gestionar tus emociones cuando haces el ridículo. Es otra palabra que está muy relacionada con la humillación, ¿no? Que al final, cuando te sientes humillado, tienes la sensación de estar haciendo el ridículo o que alguien te pone en ridículo, te ridiculiza. Y al final, creo que pasa un poco, con la humillación pasa un poco como con la rabia, en el sentido que, o con el rechazo, en el sentido de que solo duele si tú te lo crees, ¿no? Y lo explicaba muy bien Merced, siempre pone el ejemplo de Mario Alonso Puig, ¿no? De esa persona que le insulta, ¿no? Y cuando ve que esa persona pues, no está en sus facultades mentales, eh, deja de sentirse atacado porque se da cuenta que es inocente, ¿no? Y creo que ese es un poco el punto. Si tú te crees la humillación de la que te están acusando, te va a doler mucho. Entonces, la humillación, aunque evidentemente no es agradable, porque seguramente es de las emociones más desagradables que puedes sentir, creo que te ayuda o te puede ayudar, la puedes utilizar para darte cuenta de que no aceptas de ti. Y es una lección muy dura, pero es que a veces la vida te tiene que poner una lección dura para que lo aprendas, ¿no? Es verdad que hay gente que se hunde después de la humillación y parece que, bueno, pueden entrar en un trastorno psicológico como la depresión, por ejemplo, y es, bueno, hay que saberlo gestionar. Muchas veces, ante una humillación muy grande, la ayuda psicológica pues, es de gran ayuda, desde que la recomendamos, sin duda. Y bueno, pues ante la humillación, creo que lo que tenemos que hacer es una revisión de creencias, ¿no? ¿Por qué me he sentido humillado por esto? ¿Por qué me siento así? Y segundo, ¿en qué momento yo he dado el valor, he delegado el valor, mi propio valor en otras personas, ¿no? El problema es que vivimos muy, muy atrapados en el ego. Y entonces ese ego, pues es como que hemos creado un personaje de quién somos y todo lo que daña a ese personaje nos afecta, nos duele. Si nos desidentificáramos un poco de ese personaje y nos viéramos un poquito desde fuera, sería mucho más fácil gestionar cualquier emoción, ¿no? Y seguramente las emociones serían menos intensas. Pero claro, ¿cómo nos desidentificamos del ego, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? Bueno, el primer punto es darnos cuenta que no somos ese personaje. Y eso es un ejercicio de conciencia, ¿no? De darte cuenta de, bueno, ¿tú realmente eres esto o esto es la historia que te has construido? Es decir, el entramado de creencias que has construido sobre qué eres tú y por qué debes ser valorado. Este punto requiere una reflexión, requiere también una práctica, porque el ego te engaña para que tú creas que eres ese personaje, ¿no? Porque depende, su supervivencia depende de que tú creas eso. Así que bueno, esta es un poco una reflexión, ¿no? Sobre la humillación, sobre el ego, sobre delegar el poder, la autoridad, como decíamos. Y ahora me gustaría tratar un poco ya casos más concretos, ¿no? Y vamos, si queréis, al tema del trabajo, o si queréis, podemos también tratar temas personales. En la pareja también hay humillación muchas veces. Hay parejas que se humillan entre sí. Y hay grupos de amigos, ¿no? Estoy pensando en las típicas parejas que uno de los dos cuenta algo íntimo delante del grupo de amigos y eso es una humillación muy clara y es muy dolorosa y algunas parejas acaban mal por esto. Y en el trabajo, pues, bueno, pues muchos jefes y jefas, pues, tienen tendencia a humillar sus empleados o sus supervisados para demostrar control, ¿no? Y eso, pues, evidentemente no va a favor de la empresa saludable, ¿no? Así que, si os parece, vamos a tratar así temas más concretos, chicos. Sí, bueno, yo pensaba que Mercè ya tenía, como tiene tantas metáforas y tantos ejemplos, creía que iba a decir Se la otro. está guardando para el final. Ah, vale. Vale, vale. Pues pongo, pues bueno, pues pongo hablo sobre la empresa y Sí. luego tú si quieres algún ejemplo personal también, ¿no? ¿Mm? No, en la empresa yo estaba pensando ahora, cuando estabas diciendo esto, David,
el jefe lo hace o el responsable de un equipo lo puede hacer pues, para ejercer control, ¿no? Fíjate que se me está ocurriendo ahora que en realidad lo que hay detrás de un intento, aunque se logre, ¿no? Pero de ese acción de humillar, de humillación a otra persona, hay miedo en este sin caso. duda. Fíjate, el control al final es pues una estrategia del ego ante el miedo que siente de no creer que no va a ser capaz de dirigir a un equipo porque no tiene la autoridad, precisamente, por lo que Claro. estamos hablando. O sea, tiene la autoridad, tiene el poder, pero cree que no lo tiene Que no se realmente, le han ¿no? Que, dado, ¿no? que no se lo han dado. Entonces, como que trata de ganarse, fíjate la paradoja, ¿eh? Trata de ganarse la autoridad tratando de, en este caso sería humillar, ¿no? a un empleado, a alguien del equipo, que justo precisamente tiene un efecto paradójico. Lo que está ganándose es el rechazo, Claro. no la autoridad, ¿no? Si acaso querrá que le tengan miedo, ¿no? Será aquello de si no me respetan que me teman, ¿no? Pero claro, esto es un error. Si acaso no sé si valdría en tiempos de guerra, ¿no? Pero desde luego en una empresa que todo el mundo, para que funcione mejor, debe trabajar en equipo para lograr el éxito. El otro día leía un ejemplo bueno, que al final una empresa es como un equipo de fútbol, ¿no? Que el objetivo pues es ganar el partido, ¿no? Entonces, si el objetivo de la empresa es ganar, pues todo el mundo tiene un puesto en el equipo, ¿no? Y da igual que uno sea delantero, que en el caso de fútbol, ¿no? Pues delantero, que defensa, que el central, que da igual que el portero, ¿no? Porque el objetivo no es la tarea en concreto, sino el objetivo es hacer ganar a la empresa, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está poniendo el foco ya en su propia autoridad, en su propio miedo a no lograr ese respeto y encima utiliza la estrategia de la humillación, la desvalorización, ¿no? Sí. Pues está haciendo un flaco favor a él, al otro, al equipo y a la empresa. O sea, es un efecto que muy pernicioso, ¿no? Pero claro, lo que hay debajo y también del que lo recibe y cree que realmente siente la humillación, pues está también esa falta de autorrespeto, ¿no? En sí mismo. Al final también es una falta de autorrespeto a uno mismo, ¿no? Que como no te respetas a ti, pues llega otro que no te respeta y es como que confirmas, ¿no? Esa falta de respeto, ¿no? Entonces serían esos ejemplos, pero fíjate que esto a ver, iba a decir es muy fácil de neutralizar, ¿no? Hay que trabajarlo, ¿no? Pero que es muy fácil porque cuando tú te respetas a ti mismo, cuando tú sabes que, bueno, pues que tienes tu valía, pues está en un sentido, en el caso de un equipo de trabajo, pues tú eres bueno en un área y aportas un determinado valor con un determinado talento y cuando tú esto lo tienes muy claro, pues cuando viene alguien tratando de humillarte, lo primero, bueno, si has hecho ya, tienes cinturón negro de inteligencia emocional, ¿no? Entonces cuando ya percibes que el otro está sufriendo, ¿no? Y que algo le pasa, ¿no? Pero si no, puedes detectar que en realidad el otro pues está tratando de lograr algo, de buscar pues ese respeto quizá, y lo está haciendo con un mecanismo pues muy poco adecuado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué te pasa, ¿no? ¿Por qué me hablas así si esto no tiene nada que ver conmigo? ¿Eh? Entonces, claro, ahí es muy fácil, al final, pues hay que poner límites, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos qué se puede hacer, ¿no? Pero eh, poniendo límites también, pues muchas veces paras esto, ¿no? También yo comentaría como algo que lo dejo ahí, ¿eh? Es Venga. qué pasa porque claro, cuando se hace un intento de humillación o se humilla a alguien, se hace en público, ¿qué pasa con los espectadores? ¿Qué pasa con los que están ahí alrededor? Porque claro, si no dicen nada y no hacen nada, también están contribuyendo de alguna manera, ¿no? Es cuando hay un acoso, ¿no? Un bullying o un mobbing, Sí. de alguna manera están contribuyendo, pero claro, no se hace nada normalmente por miedo, Son por miedo. cómplices, ¿no? Pueden ser cómplices en el sentido pasivo o en el sentido activo. Lo que pasa que yo creo, cuando uno tiene ya claro, pues
tu valor como ser humano, ¿no? Como perteneciente al género humano, ¿no? Y ser digno. eh, Cuando ves a alguien haciendo un intento de humillación, esto hay que pararlo en seco desde mi punto de vista. O sea, hay que decir, bueno, aquí que esto en una empresa, estoy hablando en general, pero en una empresa, es decir, bueno, esto ¿a dónde hemos llegado? O sea, qué mal estamos en este equipo, en esta persona, con esta persona, si es un directivo, un mando intermedio, esto hay que cortarlo de raíz. O sea, esto, porque puede hacer ya no solo a la persona que ha humillado, sino a todo el equipo, a la empresa. O sea, esto habría que rápidamente desvincular a esa persona del equipo. O sea, aquí yo en este aspecto soy muy drástico. O sea, esto, alguien que intenta humillar a alguien no merece estar dirigiendo un equipo. O sea, da igual que sea un mando intermedio que un directivo. Desde mi punto de vista, esa persona tiene que ir directamente a la calle y si puede ser con una sanción o una denuncia, incluso porque está atentando a los derechos humanos. O sea, entonces me parece muy Grave, ¿no? muy grave por parte sobre todo parte de alguien que encima tiene una responsabilidad sobre otras personas, sobre todos, ¿no? O sea, da igual quién lo haga, pero si encima es un mando intermedio, un directivo, esto es muchísimo más grave, ¿no? Porque ha perdido el norte, o sea, ha perdido totalmente el norte. Esa persona no está para dirigir personas. Es como si un conductor de autobús no está en sus cabales, ¿no? O está ebrio, pues no puede conducir un autobús, ¿no? Porque lleva a pasajeros. Sí, Entonces, sí. un directivo que actúa así lleva a pasajeros en su equipo y no está para conducir un equipo, con lo tanto debe ser apartado inmediatamente del equipo. Juan Pedro, una pregunta si me permites. Cuando alguna persona esté escuchando o viendo este vídeo y diga, mira, hombre, parece que Juan Pedro está hablando de mi jefe, mira qué casualidad. Esta persona ve que en la empresa al jefe se le ríen las gracias, es decir, o bien se le aplaude por esa dureza o pasivamente no se le dice nada, ¿tú qué le recomendarías a esa persona que se ha sentido humillada? A ver, hay que distinguir, y estoy hablando en cuando es una persona que lo hace como una estrategia sistemática, ¿eh? O sea, habría que ver la situación, ¿no? Porque hay muchas veces que eh, pues el tema que se llama bossing, ¿no? El tema de pues abusar de uno es jefe, ¿no? Del Sí. poder, si es de manera sistemática y con todo el mundo, pues bueno, pues hay que comunicarlo, desde el punto de vista hay que comunicarlo al su superior y intentar que esa persona sea apartada del equipo. Pero claro, si se le ríen las gracias, si es algo que lo permite la cultura, yo, eh, yo creo que cada vez hay menos empresas que ya hacen esto, ¿eh? Quiero pensar. Pero si todavía hay empresas que se permite, que es una cultura del abuso, de la humillación, de como estrategia para dominar, pues bueno, yo diría a esta persona, ¿qué haces ahí? O sea, vete lo antes posible, búscate otro sitio porque yo creo que no compensa el aspecto económico con estar, si de verdad estás sufriendo humillación, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues me fastidie lo que dice, que me moleste, Sí. pero no, para mí no es una humillación, ¿vale? Me parece mal educado, me parece de mal gusto, pero no es una humillación. Entonces, bueno, ahí a lo mejor te está dando la oportunidad de que trabajes tu parte, ¿no? Tu autoestima, ¿eh? Ujú. Pero es como el tema del acoso, ¿no? O del mobbing. A ver, pues si hay mobbing y ya estás eh, pues muy agraviado, ¿no? Muy mal, bueno, hay que denunciarlo y marcharte, apartarte, porque es que es como estar, pues bueno, que en un sitio donde te están acuchillando y tú sigues allí. Entonces es que hay que largarse de ahí. Hay que denunciarlo y marcharse. Que lo pongan en marcha, que tengan un protocolo de tratamiento del móvil o no lo tengan. A ver, el tema del móvil sí que es obligatorio, ¿eh? Por ley es obligatorio el tener un protocolo de gestión. El tema de la humillación, pues no está todavía contemplado, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, el tema de la humillación podría formar parte de un acoso psicológico también, o sea, de un mobbing. O sea que
de alguna manera la humillación es un acoso, ¿eh? Entonces hay que ver si es sistemático hacia una persona o es que actúa ese jefe actúa así con todo el mundo, ¿eh? Entonces sería el bossing, que ya no es acoso, no es mobbing, ¿eh? Porque no es hacia una persona en concreto, sino que actúa así con todo el mundo, ¿eh? Entonces, si actúa así con todo el mundo, pues hay que ver si es la cultura de la empresa, porque si es la cultura de la empresa, poco hay que hacer. Ya lo único que puedes hacer es marcharte si no estás bien ahí. Y si no es la cultura, pues hay que decirlo a los superiores para ver si quieren hacer algo. Pero claro, el tema es complejo, porque si lo comunicas a los superiores y ese responsable se entera, pues aún se va a cebar más contigo, ¿no? Entonces, No bueno, tengas pues ninguna duda. hay que verlo, hay que ver si realmente se puede confiar en los superiores, en el jefe o jefa de esa persona, para comunicarlo o no. Esto ya depende de la situación, ¿no? Hay que estar viviéndolo para saber si estás en una empresa donde puedes confiar en otras personas o no, para comunicarlo, porque luego si crees que no puedes confiar en otros, pues mejor que te vayas lo antes posible. A veces no es fácil el acceso a los superiores, ¿no? También eso ocurre en algunas organizaciones o que hay miedo, ¿no? Simplemente de, uff, como se lo Claro, diga, sí, pero me va a fíjate, caer. sí, muchas veces es miedo, también. Es Sí, sí. como, muchas veces eres tú, la distancia a los superiores la marca uno a veces, ¿eh? Yo he trabajado en muchas empresas y a mí unas veces me parecía muy distante un superior, pero era mi propio miedo, mi propia baja autoestima, ¿no? De Claro. decir, de ver, uff, ¿cómo le voy a decir yo a tal y cómo voy a molestar, ¿no? Y era yo. Y otras veces cuando eso lo tenía superado, pues para mí era muy fácil pedir una reunión o hablar con el CEO, ¿vale? Sí, O sí. la CEO. Y decir, oye, quiero comunicar. Porque si a veces no está claro con quién tienes que comunicar, pues oye, te vas al máximo ejecutivo. Si está muy claro el protocolo, pues te vas a la persona que quieras dirigirte, ¿no? Que creas que puedes confiar. Pero claro, si estás en una empresa que no hay nada claro y todo muy ambiguo y tal, pues a lo mejor te está diciendo que te busques otra cosa, ¿no? Claro. No Claro, lo claro. sé. Bueno, pues sin duda es una situación compleja, como decíamos, no es sencillo, habría que analizar caso por caso. Yo, Mercé, quería comentarte una cosa. De hecho, quería dejarte dos palabras Ay, encima de la mesa. ¿Sí? sí, Te, a te ver. dejo dos palabras encima de la mesa y desarrolla lo que quieras. Las palabras son proyección y venganza. Ay, mira, yo quería dejar dos, culpa-castigo, ¿no? ¿Bien? Porque, porque una de las cosas que le pasa a alguien ha sido humillado, yo decía, empieza a querer vengarse o empieza a vengarse con él mismo y se convierte en alguien con cierta tendencia masoquista, ¿no? Ujú. Y porque siente mucha culpa y mucha vergüenza. Se victimiza, Ahora, quieres decir. ¿perdona? Se victimiza. Sí, sí, bueno, claro, es que la situación es muy dura, ¿no? Y no, no, empieza como, fijaos una cosa, em, la humillación, hablamos de dolor físico, la humillación es física casi, toca el ámbito físico, no solo por el dolor, sino porque en el fondo es una desnudez emocional máxima, en la que la persona se ve expuesta, en la que se muestra de la persona todo para que todo el mundo mire y se ría a gusto, ¿no? Y es duro eso, realmente. Claro, ¿cómo salir de eso? Juan Pedro decía hace un momento, claro, si tú estás bien emocionalmente y tienes inteligencia emocional, te humillan y pasas, claro, pero es que los casos de humilladores que humillan a alguien con inteligencia emocional, o sea, lo hacen 10 segundos y a la que ven que no reacciona ni pone cara de pánico ni de suplicio, se van a otro, porque es lo típico o sea, siempre el que acosa, siempre acosa a alguien que ve que está sufriendo, a la que ve que está pasando de todo y dice, hoy no me está saliendo bien. Reconocimiento del terreno, otra víctima, ¿dónde está el pringao de turno, no? Ujú. Porque ya lo sabemos,
el humillador, ¿no? Por decirle así, es un humillado y está intentando pues sacar toda esa porquería que lleva dentro proyectando, como muy bien decía David, y busca a alguien que se sienta tan mal con él mismo que no se le ocurra devolver la patada o pasar de todo, porque si lo va a hacer ya no le sirve de nada, porque lo que quiere precisamente es como públicamente demostrar que hay alguien más pringao que él para que no le miren a él, ¿no? Y los que estaban mirando y no decían nada, no dicen nada porque están rezando como Diosito, Diosito, que no me toque a mí cuando acabe con este, por tanto voy a reír para que crea que soy de su cuerda. Imaginaos, o sea, imaginaos, está ahí una persona siendo humillada y hay un humillador que, o dos o tres, o varios, que están por dentro, bueno, fastidiadísimos y podridos y proyectando toda esa porquería y esa basura que llevan dentro en esa pobre persona, que, bueno, que se desvaloriza ella misma y se cree la copla, ¿no? Que le están cantando. Y alrededor hay un montón de personas mirando con cara de ay, qué risa, alguno se irá, alguno dirá algo, porque a veces, por suerte, hay gente que dice basta, ¿no? Con todas las consecuencias, pero hay una mayoría, a veces, por desgracia, que no, eh, y fingen que la situación les parece bien, pero en el fondo están horrorizados y son tan cobardes porque tienen tanto miedo de que les pase a ellos que no abren la boca. O sea, en el fondo nadie es feliz en esa situación. Ríen más que lloran, ¿no? Pero nadie es feliz. Todo el mundo está repleto Sí, de porquería por dentro. es Como como que podemos decir. nadie está en paz, ¿no? Nadie está en paz en esa situación. Porque el primero que esté en paz en esa situación, iba a decir ha ganado, pero no ha ganado. Sale de la situación. Rompe O la sea, cadena. Sí. rompe la cadena. Imaginaos que van a humillar a alguien y dice, pues no, ¿no? Como, no sé, yo me acuerdo, eh, es o sea, algo distinto, ¿no? Pero a una actriz le pillaron el móvil, le hackearon el móvil y encontraron unas fotos desnuda, ¿no? Y le querían hacer chantaje. Y la chica dijo, no, que no, las publico yo, toma. ¿Sabes? Claro, no, no hubo manera porque ella dijo, antes de entrar en un chantaje y a denigrarme y a mendigar, pues las muestro yo y ya está. ¿Me explico? Porque no me molesta mi desnudez, me expongo yo que no hace falta, ¿no? No hace falta, pero en este caso dijo, pues no, pues esta soy yo, ¿no? Claro, a la que alguien dice, pues este soy yo, me he equivocado, este soy yo, no os gusta mi físico, este soy yo, me consideras inútil, me da igual, pues se rompe la cadena, ¿no? Y fijaos que es un juego de proyecciones, ¿no? El que está humillando proyecta en el otro, el que está siendo humillado está mirando al otro y viéndolo y hace, o sea, debe ver como que tiene el poder, como que tiene esa autoridad, porque si no, no, por desgracia no se lo toleraría, ¿no? Y es un juego de espejos, ¿no? En el que decida no reflejar y ser opaco, sale de la ecuación y dice adiós, y ya está. O sea que lo único no es no entrar en el juego. ¿Qué pasa? Que entramos en el juego porque, bueno, pues porque, a ver, y yo no, o sea, este tema que me apasiona porque yo he vivido grandes humillaciones y lo digo y no me molesta, ¿no? Porque las trabajo y las he trabajado y las estoy trabajando, pues este tema al final cala porque está ahí, porque hay creencias y porque viene de la infancia, porque la infancia alguien te ha dicho algo así y te ha pillado y normalmente en la infancia es un tema físico, puede ser incluso que lo haya hecho tu padre o tu madre sin darse cuenta, porque a veces nos humillan sin darse cuenta, ¿no? Puede ser intelectual también. Sí, intelectual, igual no ha sido así, pero tú lo has captado así, tú te has Sí. sentido humillado, entonces ya esto es como una semillita ¿eh? Que se queda en nuestra mente inconsciente y entonces vamos por el mundo y pasan cosas que otros interpretan de una forma y nosotros de esta, o vienen personas con toda su mala leche acumulada, porque las hay, ellos tienen su historia, proyectamos esta historia y ellos proyectan en nosotros y entonces la semillita empieza a germinar y haces, ¿sabéis? Está ahí, se revolotea y tú empiezas a creerte lo que te está contando esa persona, ¿no?
Hasta, Y bueno, entonces te sientes culpable porque, y vamos a mamá culpa, ¿no? Que es como, para mí es como la madre de todos los males. Em, el que te humilla, en el fondo te está haciendo creer que eres culpable por algo que a lo mejor ni siquiera has hecho, que es como, fijaos que la humillación, y lo ha dicho muy bien Juan Pedro antes, ¿no? Em, no es ni nada que has hecho, es porque sí, porque tú no lo vales. Me explico, ¿eh? ¿Sabéis eso que dice te lo porque yo digo lo yo. valgo? Sí. Pero quiero decir, sí, fijaos que, a ver, una de las humillaciones que más se ha hecho es humillar a otra persona y rechazarla por cuestión de raza, ¿no? Vale. Bueno, pues, ¿qué ha hecho esa persona? Nacer en un país y tener un tono de piel o unos rasgos determinados. O sea, ahí no hay nada de lo que sentirse culpable. O sea, nada, nada. O sea, es que no. Pero es una de las grandes humillaciones, ¿no? Se ha insultado a gente diciendo, hablando del tono de su piel, como si eso fuera un insulto, ¿no? Y la otra persona se ha sentido muy insultada por eso, por todo el programa incrustado que lleva esa palabra y que tenemos todos en el inconsciente. Claro, fijaos, la humillación es: no pasas el examen porque a mí no me da la gana, porque por ser tú. Da igual lo que hagas, da igual que consigas 20 medallas, da igual que te esfuerces, no pasas el examen que yo he decidido poner según mis baremos y mis parámetros por ser como eres. Por tanto, es como, claro, si entras en ese juego es, si no hay nada que yo pueda hacer para pasar el examen, ¿no? Porque entras en el juego, al final es, cariño, no hay examen, este hombre está mal de la cabeza porque tiene sus problemillas, ¿no? Y tú has entrado en el juego, pero entras en el juego y acabas dándote cuenta de que, claro, pues si es que, si es que soy blanco, si es que soy negro, si es que soy chino, ¿no? Y está perfecto, pues claro, si no le gustan de este color de piel, ¿qué puedo hacer yo? Pues no puedo hacer nada porque soy así, Y ¿no? Mercé, ¿hasta qué punto tú proyectas una humillación? Es decir, ¿hasta qué punto hay algo en ti que no te gusta y acabas atrayendo a una persona que te humilla, ¿no? Bueno, es que yo esto de la proyección, yo creo que es como una mezcla, ¿no? De todo, no es solamente una atracción, es que, a ver, yo siempre lo digo, habéis visto, y me encantan, ¿eh? Ya sabéis que a mí los animales me encantan, y no los pondría nunca de ejemplo de nada negativo, ojalá un día de estos aprendamos de los animales, ¿no? Pero, ¿vosotros habéis visto un perro entrar en una habitación, el que tiene miedo a los perros, cómo va ahí? ¿No? Sí. Va directo al que tiene miedo, es que lo huele, ¿no? Bueno, pues mm, claro, y no, eso significa que hay algo en ti, no, no. Lo que pasa que si tú te has creído que por ser de una determinada forma física, tener unos rasgos, unas capacidades intelectuales o una larga lista, eso te hace inferior, bueno, pues eso se traspúa, se muestra en el lenguaje corporal y como hay gente que va al acecho, y no lo quiero comparar con el perro, porque el perro es maravilloso. Fijaos que cuando ataca a un perro la culpa la tiene el dueño, no el perro, ¿no? Claro, si estamos como estamos, ¿cómo no van a actuar así los perros, no? Claro, pues eso llega el depredador, ¿no? Huele y dice, a ver, que hoy voy muy mal, porque que sepáis que yo también me siento una caca, ¿no? Pero yo lo disimulo, he decidido ponerme la máscara del disimulo. Voy a buscar a alguien que no se ha puesto esa máscara para amargarle un rato la vida, porque así creo que se me va a pasar a mí. Y no, porque voy a necesitar más, ¿no? Claro, entonces lo ve encogido, que significa que no tiene que encogerse, no, no le vamos a culpar porque no hay culpa, ¿no? Pero es que es una mezcla de todo, ¿no? Y ya os he dicho, vamos como proyectando, pues no, pues el primero que se vuelve opaco y decide no reflejar nada ni proyectarse en otro, ese es el que sale del cuento, ¿no? El que se da cuenta de que no tiene que pasar el examen, que el examen no es real, ¿no? Pero sí, pero estamos de acuerdo, Mercé, en que si te humillan por algo es porque, lo decíamos antes, ¿no? Has comprado parte de esa humillación, es decir, te Sí, crees en parte lo que te están diciendo.
Sí, lo que pasa que, fijaos, sí, evidentemente. Lo que pasa que hay veces que la humillación tiene componentes de agresión y claro, hay un montón de, a ver, hay un montón de añadidos, ¿no? Pero lo que está claro es que si, y esto lo hemos dicho muchas veces, y a ver, a mí me ha pasado, ¿eh? Si alguien se planta ante ti, se ríe de ti en la cara y a ti te afecta, es porque, y eso no significa que sea tu culpa, ¿eh? No, 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 por favor, ¿eh? Pero es porque has comprado la idea que te vende, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Significa eso que la otra persona no es responsable? No, no, la otra persona es súper responsable. Oye, denunciemos, si toca cárcel, por favor, que pague y porque aparte, decía Juan Pedro, ¿no? Si está en una empresa y mandando, fuera, fuera. Pero tú tienes que mirar dentro y decidir que ya no lo vuelves a comprar, porque así pasarán dos cosas, que la próxima vez que alguien te venga y te suelte eso, la primera, tú te habrás dado cuenta de que no tiene ningún sentido y no la comprarás, la segunda, estarás fuerte para decirle basta, hasta aquí, pondrás tus límites y harás lo que hace una persona que se quiere, decir basta y no tolerarlo, ¿no? Claro. Claro, y no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque por eso van a personas que se lo creen, por eso van a personas con la autoestima dañada, porque si, no sé, por favor, es que a mí me encanta, en las películas nadie va a la jefa de las animadoras a humillarla, ¿no? Todo el mundo va a la empollona o al empollón, ¿no? Que no quiere decir que la jefa de las animadoras no tenga traumas, pero no lo parece, ¿no? Y lo digo en un ejemplo frívolo, ¿no? Pero, a ver, a mí me ha pasado. Yo me he sentido humillada muchas veces, mm, a veces en situaciones, pues mirad, por ejemplo, yo me pasé la infancia, y esto ya entro mucho, yo me pasé la infancia suplicando ser normal, ¿no? O sea, yo me decían, ¿qué quieres? O sea, yo, sinceramente, cuando alguien me decía, ¿qué vas a pedir a los reyes? Yo decía una Barbie, ¿no? Pero en realidad lo que quería era, queridos Reyes Magos, este año quiero ser normal para que me dejen en paz de una vez, por favor, ¿no? Y no pasaba nunca, no pasaba nunca. Bueno, pues yo muchas veces me sentía humillada mm, porque no me sentía normal, porque me parecía que el bocadillo que llevaba a clase era muy distinto a los demás y luego me pasaba, pues que eso se captaba, ¿no? Y entonces venían esos seres indeterminados que llevan bolsas de basura interna y pensaban, mira, Roura, venga, que no ves que está jodidilla, pobrecilla, que lo lleva muy mal. Pues venga, caña al mono, que es de goma, ¿no? Y yo me lo creía y entonces se sentían muy bien y al día siguiente volvían otra vez, ¿no? Hasta que llega un día que dices, basta. Y el día que tú dices basta, oye, y si hay agresión y maltrato psicológico hay que denunciarlo, ¿eh? Sí, pero, pero también hay un trabajo interno que a veces, ya veis, y lo habéis dicho, es necesario de ayuda. Y desde aquí, por favor, están ahí para acudir psicólogos, psicólogas, son muy necesarios, ¿no? Que hay gente, el otro día me decía alguien, no creo en los psicólogos, ¿no? Yo pensaba, no sé, es como, ¿estamos hablando de gamínedes o de algo profesional y científicamente comprobado? Evidentemente que sí, puede haber uno o dos que no vayan contigo, pero bueno, es como si se te estropea un coche, no significa que no vayan a funcionar todos los coches, ¿no? Pues claro, pidamos ayuda, por favor. Comentémoslo, porque a veces al hablar con el otro le dices, mira, es que me humillan por esto, ¿no? Y el otro dice, por esto, pero si no, eso no existe, ¿no? Y, y, Ujú. y no sé, y hablar con alguien que no te vaya a juzgar. O sea, yo creo que un terapeuta es alguien, sobre todo entre muchísimas cosas, que tiene pues herramientas para que tú puedas utilizar, pero sobre todo es alguien a quien sabes que le vas a contar algo y no te va a juzgar, no te va a desnudar si tú no quieres más de lo necesario para que salga todo eso que llevas dentro, ¿no? Y esa es la parte importante, por tanto, bueno, hemos hablado un poco de todo, ¿no? Ujú. Pero el pedir ayuda porque fijaos que pedir ayuda es un primer acto de amor a uno mismo y a una misma en el que dices, me merezco salir de aquí, voy a hablar esto con alguien que me pueda ayudar a salir, ¿no? Aunque saldré yo.
Claro, eso es un acto de amabilidad y de amor contigo mismo, ¿no? El primer acto de autoestima hacia un cambio. Sí, sí, sin duda. Es Me la... apasiona mucho porque es que este tema realmente, ya sabes que hay temas que me tocan mucho, este tema me toca y estoy segura que a mucha gente le toca porque hay mucha gente humillada que Ujú. si te pones a pensarlo y es una carga muy dura, ¿no? Esa culpa porque otro te ha dicho que eras defectuoso y tú te lo has creído y has estado ahí metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Totalmente, Mercé. Yo creo que es un tema duro, pero también entiendo que de la humillación solo se puede salir, bueno, yo creo que sí, solo se puede salir desde, yo diría desde el perdón, ¿no? Del perdón, desde el perdón primero a ti mismo, por no ser como crees que deberías de ser. Este es el primer punto. Reconocer, mira, no me siento así, pero me perdono por ello. No me acuso, no me culpo. Y ya lo haré mejor o no. Es lo que hay. Y desde ese punto, si llegas a ese punto, lo que venga de fuera creo que va a tener menor impacto. Porque tú ya no le das bola. Si no llegas a esto, puedes correr el riesgo de victimizarte. Porque la humillación duele tanto que lo más sencillo es decir, pobrecitos, que siempre me atacan, qué injustos. La sensación de rabia y de tristeza es tan dura, es tan intensa, que te puede atrapar y no sales de eso. Y ni se te ocurre pensar en la idea, que puede generar mucha rabia, de que tú has comprado esa idea que te están diciendo, o esa desvalorización. Duele mucho porque dices, encima que no me he humillado, encima ahora alguien me está diciendo que yo he comprado esa idea. Eso duele, pero es que no hay otra salida. O eres consciente de esto y te perdonas a ti mismo, o van a hacer lo que quieran contigo. Quizás soy duro, pero yo así lo he vivido. Yo he vivido humillaciones en mi vida y vistas con perspectiva ahora, me he dado cuenta como yo he comprado todas y cada una de las papeletas de esa humillación que he recibido. Eso no exime de responsabilidad a las personas que me humillaron, pero ya no caigo en el engaño. No voy a invertir ni un segundo en pedir venganza o en reclamar venganza, porque la venganza al final siempre va contra ti. Es un veneno que te acabas tomando tú. Entonces no te sirve de nada. Y en realidad es un truco que tiene el ego para que no mires dentro y resuelvas el tema, que es mirar hacia afuera. Entonces, si una persona se siente humillada, lo que les recomiendo es que mire, primero que pida ayuda, si lo necesita, y que mire dentro y vea qué es lo que no acepta de uno mismo, ¿no? Si tú no aceptas eso, esa parte de ti, y además delegas el valor en las otras personas, es decir, pierdes el valor sobre ti mismo, pues vas a sufrir siempre. Entonces, o te das cuenta de esto y rompes la cadena, o eso se va a repetir. Van a llegar, o sea, si no te pasan al trabajo, te pasan en la pareja y viceversa. Entonces, al final, si tú eres una persona que dices, joder, es que siempre me están humillando, no sé qué pasa conmigo, no caigas en el error de pensar que no vales nada. Date cuenta que tú estás comprando la idea de que no vales nada y por lo tanto proyectas a otras personas que te lo reafirman humillándote. Ya, pero eso es muy duro, pero tal. Bueno, piénsalo. No te digo que creas la idea que estamos exponiendo. Pero míralo en ti, piénsalo y escribe cómo te sientes al ver esta idea. Y verás que surgen pensamientos y quizás hay alguna voz que te dice, bueno, igual un poco sí, ¿no? Igual hay un poco que igual esto no me lo creo mucho, igual me siento inseguro. Y luego también pasa que a veces la vida te trae humillación porque es la forma más directa de salir de un sitio. Imagínate que tú tienes que dejar un trabajo, pero te resistes a dejar el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que hacer otra cosa, porque tienes que dedicarte a otro propósito. Y la vida ya no sabe cómo decírtelo. Deja el trabajo, cojones. Si me permitís la palabrota. Deja el trabajo ya. No te pongas tonto
porque estás ahí con ese trabajo que no te llena, que no es tu vocación, y te estás arrastrando por un trabajo de mierda, que te pagan una auténtica basura, y encima sigues ahí aguantando por el miedo a no encontrar trabajo mañana. Hasta que llega el jefe de turno que te humilla para que te vayas de ahí de una puñetera vez. Y a veces necesitas eso, es jodido, pero es así. Entonces yo no digo que sea bueno eso, pero a veces la humillación viene también por ese motivo, porque tienes que salir de allí. Y o te humillan o no sales. Entonces, bueno, pues hay un trabajo muy profundo en la humillación. Por eso decíamos que hoy era un tema, ya os he avanzado que era un tema complicado, que no es sencillo. Y ahora para terminar, si os parece, pues acabamos con un consejo, un tip. Bueno, yo ya he dicho el mío, que el mío sería este. Cuando tú te sientes humillado, piensa de esa humillación que te estés haciendo, hasta qué punto la has comprado tú y tú te crees esa idea, aunque sea de forma inconsciente. Sácalo a la luz, escríbelo. Y luego piensa por qué das valor o por qué das la autoridad a esas personas que te están humillando, ¿no? Y deja de darles valor, no les des valor. Así que, chicos, terminamos con un consejo, una idea. Sí, yo iba a decir también un poco, a ver, que es un tema que seguramente se inoculó, ¿no? Las semillas quedó inoculada en la infancia, ¿vale? Probablemente por unos progenitores muy controladores, ¿no? O uno de los dos muy controladores que coartan, te dejaron sin libertad, ¿no? O que te neutralizaron de alguna manera, ¿no? No, no intencionalmente, ¿eh? No, no creo que sea intencional, simplemente por aprendizaje o por miedos también, ¿no? Por las propias mochilas emocionales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un aprendizaje que se hizo erróneo, en el sentido de que te trae problemas, y cuando uno es adulto, pues ya tiene que plantearse un poco en la línea que tú decías, David, de plantearte escribir. Yo escribiría qué situaciones son las que te suceden, y tratar de ver un patrón ahí, ¿no? El decir en qué punto le estoy yo dando credibilidad a esa idea. Al final, fíjate que es una idea y las ideas son no tienen ningún efecto hasta que se les da credibilidad, ¿no? Entonces, si tiene efecto en uno mismo, porque le estás dando credibilidad, la estás haciendo tangible, generando esa activación emocional y, bueno, y pues todo el desencadenante, ¿no? Que viene después. Entonces, yo diría un poco esto, perdónate, en el sentido de, bueno, pues esto es lo que te ha tocado, ¿no? Te tocó en su día, se inoculó en ti. Perdónate, perdona también es importante perdonar a los padres, ¿no? Si en este caso hay, uno cree que quedó ahí inoculado, Sí, ¿no? no lo Perdonarse supieron a hacer uno, mejor, ¿no? exacto, lo hicieron lo mejor que sabían, ellos también tenían su carga emocional, su carga, su mochila, y ahora, bueno, pues nos toca aprender. Ese sufrimiento en realidad también suele ser un acicate, ¿no? Para querer mejorar, ¿no? Entonces, si estás sufriendo de esta manera, no solo mirar hacia afuera para echar la culpa, sino mirar hacia adentro, escribir qué te está sucediendo, de qué manera le das credibilidad, y ahí hay que aplicar conciencia, mucha atención consciente. Por eso, bueno, pues yo siempre recomiendo la práctica de mindfulness como algo a practicar a diario para darte cuenta cada vez antes, incluso en el momento que está sucediendo, de qué manera tú estás dando credibilidad internamente a eso que te está sucediendo. Pues excelente, Juan Pedro. No se puede explicar mejor. ¿Terminamos con Mercé? Bueno, yo evidentemente ya había dicho antes también lo de escribir. No lo voy a decir yo que me he pasado la vida escribiendo sobre mis humillaciones, ¿no? Y todo esto que decíais me parece fantástico. Haría hincapié también en la observación. Y una cosa que yo me he dado cuenta es que, y el otro día me parece que lo comentaba con vosotros, que a veces no he podido perdonarme porque esto va, o sea, esto va de me siento avergonzado, me siento culpable, ¿no? Y acabo incluso creyendo que este castigo que me impone otro, según no se sabe qué baremo, ¿no? Porque está proyectando, es justo, ¿no? Conmigo, cuando es mentira, ¿no? Entonces, yo invitaría a sentir
Porque a mí lo que me ha pasado a veces es que, claro, la humillación es tan dura, tan horrible, tan físicamente denigrante, tan vejativa, que lo primero que haces es como, no, pero no, ¿sabéis eso que vas a un sitio, te caes rodando como un saco de patatas y lo primero que haces es levantarte y mirar si te han visto? En lugar de mirar esa herida que brota en la pierna, ¿no? No, mira si te ha visto alguien, ¿no? Porque es como más importante, si te han visto, así llevas un tajo y hay que ir corriendo a urgencias, ¿no? Bueno, fijaos cómo estamos programados, ¿no? Pues yo invitaría a no disimular, a no fingir que nos ha dolido poco, no, a darnos cuenta de que nos ha dolido, a sentarnos, a llorar, a patalear, el otro día lo comentábamos, ¿no? En un programa, a dar golpes al cojín, a, oye, a gritar también, ¿por qué no? A decirlo en voz alta, a decir, oye, pues vaya asco, ¿no? Mira qué me ha pasado, no dirías asco, igual dices algún taco, no pasa nada, ¿no? Como otra especie de vomitada, una escrita y esta otra, pues más verbal, sin pasarse, ¿no? Porque hay veces que con los gestos nos acabamos haciendo daño, pero a sentir eso porque es que si no se queda como almacenado y no solamente luego tiene repercusiones físicas, sino que nos lleva a pensar que ya lo hemos superado, ¿no? A saltarnos fases, a creer que en realidad no nos ha molestado tanto como nos ha molestado, No ¿no? Y esconderlo. entonces, claro, lo escondemos. Y entonces, y a mí me ha pasado, porque como soy una tía dura, ¿no? Pues bueno, pues no he llorado una traición o lo que yo pensaba que era una traición y luego no puedo perdonarla. Y el día que me siento y digo, jo, es que era amigo mío, ¿no? Y alguien le contó algo y me montó el número delante de la gente que había humillación y yo fingí que no me dolía, ¿no? Porque es que me dolía tanto que si lo afrontaba me partía en dos y se me rompía el corazón. Y estás ahí llorando y diciendo, pero ¿cómo fue capaz de hacerme esto con tal, no? Ahí, bueno, un poco de regodeo también, no pasa nada. Y luego decides que no, porque es que hay veces que estamos siempre en el lodo porque no nos sumergimos 2 minutos y decidimos salir, ¿no? Por tanto, yo invitaría a sentir, a patalear, a llorar. Llorar es terapeutiquísimo, si es que existe la palabra, y, y a observarse, ¿no? Y luego, pues eso que habéis dicho, a escribir. Y otra cosa que digo siempre, lo he dicho más de una vez, a mí me ha ayudado mucho, sé que no se puede hacer al principio, que es un tratamiento de choque. Os invito a hacer el ridículo. Venga, vamos a hacer el ridículo hasta que ya no sea ridículo, hasta que nos demos cuenta que lo ridículo es no hacer nunca el ridículo ni arriesgarse y vivamos esa vergüenza, ¿no? Porque llega un momento en el que dices, pero si ya no me molesta, ¿no? Y entonces te das cuenta de que la vergüenza solo estaba en ti, ¿no? Y bueno, entonces ya es maravilloso. Entonces ya puedes bailar en público e incluso en privado sin pensar que nadie te está mirando y se ríe, ¿no? Imaginaos. Brutal, Mercé. Me encanta. Pues mira, ahora que lo dices, vamos a aprovechar ¿Vamos a y hacer el ridículo? vamos a hacer un poco el ridículo. No, iba a decir que vamos a poner el vídeo, siempre pones un vídeo al final, y vamos a poner el vídeo del tema del ridículo, de cómo gestionar tus emociones cuando haces el ridículo. Y así pues Sí. también seguimos trabajando estas ideas, ¿no? Que están un poco relacionadas con la humillación, que era el tema que hemos tratado hoy. Bueno, pues aquí terminamos el capítulo. Espero que os haya gustado este abanico de ideas que siempre damos, siempre decimos lo mismo. No nos creáis, simplemente pasa estas ideas, estos pensamientos, sí, bueno, al final todo esto que hemos dicho, por el tamiz de tu experiencia personal, pásalo por ahí y determina si te es útil o no. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, siempre hablamos desde nuestro punto de vista sesgado de experiencia personal, aunque también es verdad que tenemos ahí un bagaje profesional en el cual hemos trabajado estos temas, pero no por ello nos delegues la autoridad de lo que estamos diciendo, simplemente evalúalo en tu experiencia personal. Como siempre, si nos acabas de descubrir, suscríbete a nuestro canal, tanto aquí en YouTube como también si nos estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o también en iVoox. Y por último, te dejamos por aquí el vídeo de cómo gestionar tus emociones cuando haces el ridículo. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, en otro capítulo. Un abrazo.